este segundo encuentro de comunicación en la red organizado por SBP Comunicadores Asociados. Nuestra asociación pretende estar en el debate diario de los temas que interesan a todos los profesionales de la comunicación. Para ello organizamos este tipo de encuentros, ¿no? En este segundo debate trataremos sobre el community management. A día de hoy, la existencia de profesionales que sepan gestionar las redes sociales se ha convertido en una necesidad de urgencia para muchas empresas. Un nuevo fin laboral que crece con fuerza y que representa una oportunidad real para los profesionales de la comunicación. Para eso contamos con algunos de los profesionales que se dedican a este campo y que están con nosotros hoy para debatir y entrar en conversación sobre el tema. En primer lugar, Arguiñe Alonso, que es de Bilbao, licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco y por circunstancias profesionales viviendo ahora mismo en Madrid desde hace 7 años. Comenzó en el mundo del marketing online y el community management trabajando en el Grupo Santillana dentro del Departamento de Marketing y Comunicación del Instituto Universitario de Posgrado, Escuela de Negocios del Grupo. Ha realizado además un posgrado en Community Management de OBS, de la Online Business School, y desde entonces se reconoce enganchada al mundo social media del que cada día se aprenden nuevas cosas. Como ella misma dice. Muy buenas noches, Arguiñe, bienvenida. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí con todos vosotros y con expertos de tanto renombre. De acuerdo, pues pasamos también a presentar al siguiente participante, a otro de los participantes, Hilde Cortés. Actualmente dirige los perfiles en redes sociales de la Selección Española de Fútbol y los del portal deportivo El Desmarque. Son premiadas a su vez como mejores cuentas deportivas en Twitter de Sevilla por Blogosur. Siempre relacionado con el mundo del deporte y particularmente el del fútbol. Comenzó profesionalmente en Onda Cero Radio, desarrollando también su trabajo como redactor y locutor en Punto Radio. En 2007 empieza a introducirse en el social media desde Gol Media, donde desarrolló la dirección de contenidos y la estructura de redes sociales y comunidades de aficionados de equipos de fútbol para La Sexta y La Vanguardia. Bienvenido también, Hilde. ¿Qué tal, compañeros? Un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias por invitarme. De acuerdo. Bueno, pues también presentamos a Juan Carlos Mejía Llano, actualmente gerente de Social Media y Business Analytics de Inbammer. Juan Carlos es además MBA, escritor, conferenciante, docente y blogger en redes sociales y marketing digital. Su marca personal es un caso de éxito por su creciente influencia, lo que le ha permitido convertirse en el tuitero con más seguidores de todos los países de habla hispana de los temas de marketing y redes sociales, superando los 315.000 seguidores. En el mes de agosto lanzó su primer libro, La Guía del Community Manager, Estrategia, Táctica y Herramientas, producido por la editorial española Anaya Multimedia. Desde Medellín, Colombia, bienvenido también, Juan Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Aquí en Medellín son las 2 de la tarde y muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Agradecidos también. Vicente Fernández de Bobadilla es el siguiente y el cuarto participante en nuestro debate y nuestra conversación de hoy sobre Community Management. Vicente Fernández de Bobadilla es escritor, blogger, director de contenidos y periodista que ha desarrollado su carrera en medios como Muy Interesantes, Cuo y Tiempo. Actualmente es proveedor freelance de contenidos corporativos para empresas y agencias y community manager. En Twitter ha lanzado recientemente la iniciativa de los Connection Friday. Sus obras publicadas son Cambiar nuestra vida, Inventos cotidianos del siglo XX y Es cosa de hombres, el machismo en la publicidad española entre 1939 y 1975. También, bienvenido Vicente a este encuentro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o días según la zona del resto de los participantes, a todos. Y muchas gracias por la invitación. De acuerdo, bueno, pues pasamos ahora a hablar, ¿no? A conocer vuestras primeras impresiones sobre el community management, ¿no? ¿Cómo valoráis vosotros desde el punto de vista personal esta nueva tendencia que tenemos presente en nuestro sector, en nuestro oficio? ¿Quién quiere empezar?
Yo voy a interrumpir la sesión, disculpadme mi maleducación, pero me gustaría recordar a todos los que sigan este debate online que nos pueden pasar sus preguntas a través de dos vías. La primera, vía Twitter, con el hashtag de SBP Hangout, repito, SBP Hangout, lo veis también en mi cartelito debajo de mi imagen, o bien con el hashtag CM. Eso vía Twitter, o bien vía YouTube, en nuestra cuenta que es YouTube/Se Buscan Periodistas. Podéis seguirnos en directo y pasarnos todas vuestras preguntas que nuestros expertos os van a contestar. Muchas gracias. Pues Dimper Soto desde Madrid, que nos informaba sobre la participación también importante de los seguidores a través de las redes sociales, ¿no? Claro. Bueno, si quieres inicio con mi punto de vista en ese sentido. De acuerdo, bueno, pues Juan Carlos, empieza entonces hablando y dándonos vuestra impresión primera. Sí. Mira, lo que pasa es que hace poco llegó a mis manos un estudio realizado por la IAB España, donde se le preguntó a los empresarios cuál era la profesión que iba a necesitar en su categoría de negocio para el año entrante. Y se encontró que de lejos la primera profesión que se va a solicitar en el 2014 va a ser Community Manager, lejos de la segunda, que tiene que ver con la parte comercial. En ese sentido, pienso que en España sobre todo, esta profesión de Community Manager es una realidad hoy, y por este tipo de estadísticas que acabo de salir en septiembre, hace un mes salieron los resultados, definitivamente da un indicio de la importancia que va a continuar siendo para las organizaciones digamos, esta labor, entendiendo que los Community Managers tienen dos grandes responsabilidades que los está volviendo los protagonistas de las empresas modernas. El primero es que son los encargados de cuidar la reputación de la empresa, y como ustedes saben, la reputación de una organización vale más que los edificios, porque un problema reputacional puede originar que los edificios no se ocupen o no sirvan para nada. Y segundo, va a ser la voz y los oídos de la empresa en las redes sociales, lo que va a permitir, por un lado, tener un canal de comunicación y marketing muy efectivo, y por otro lado, conocer los clientes cada vez más para generar un enlace emocional con ellos. Natanael, no se te escucha. Bueno, pues espero que ahora sí, ¿no? Ahora perfecto, Sí, Natanael. ahora sí. Pues siguiente participación en este primer contacto con el debate. Bueno, si queréis, tomo la palabra yo. Yo creo que el Community Management actualmente está en obras, como están haciendo realmente, aunque algunos de nosotros llevemos ya varios años dedicándonos a él. En realidad es ahora cuando empieza a cimentar unas bases serias, estables, con una serie de normas más o menos fiables sobre lo que hay que hacer. Empieza a desarrollarse en sí. En ese sentido, yo creo que es importante que empiece a arreglarse, que empiece a haber unas normas del juego más o menos comunes para todos. El crecimiento va a seguir siendo el que estamos viendo actualmente. Estoy convencido de ello, porque además, aúna en una sola área, que es el social media en sí, y en este caso más concreto en el perfil del Community Manager, dos perfiles que tienen que ir unidos, como son el caso del marketing y el caso de la comunicación. Siempre habían andado cada uno por un sentido no distinto, pero sí por ramas separadas, y en este caso la unión de ambas cuestiones pues beneficia a las empresas de forma más que considerable. Por tanto, pues es un perfil muy interesante, pero sí es importante que empiece a haber una serie de reglamentaciones, porque nos encontramos con el caso de que es una profesión que está muy en boga, que está muy de moda y que todavía no está asentada en la sociedad. Hay mucha gente a la que le dices que eres Community Manager y no saben absolutamente de qué se trata su trabajo.
Y precisamente por eso nos encontramos con mucho ruido dentro de la profesión, con gente que realmente no está preparada para ello o que cree que con hacer un simple cursito está lista para, a lo mejor, lanzar mensajes a audiencias masivas. Entonces, en ese sentido, sí nos podemos encontrar con situaciones de mucho riesgo que además ensucian mucho la imagen de una profesión que va a tener mucho desarrollo, que debe tener un crecimiento muy importante y que, como decía Juan Carlos, pues debe convertirse, y así lo apuntan los estudios más recientes, en una de las profesiones más demandadas de los próximos años. Muy bien, perfecto. Pues Vicente Arguiñez. Bueno, pues yo considero que el Community Manager hoy en día en las empresas, en las instituciones, organizaciones en general, es una figura muy importante porque es la vía de comunicación directa que las empresas tienen con su público, con sus usuarios, les tiene que escuchar, tiene que hablar con ellos, qué les gusta, qué no les gusta, y de esta manera las empresas saber llegar bien, ¿no? Definir bien ese objetivo. Entonces, el Community Manager tiene que formarse, tiene que saber cómo hablar, tiene que saber cómo desenvolverse. Y lo triste es que creo, y yo me veo en la situación de que soy una community manager y colaboro con empresas en su imagen en las redes, y hay empresas que es que todavía no lo ven. Ellos piensan que no hace falta, ¿no? El hecho de estar escribiendo cada día, de hablar con la gente, lo ven como una cosa muy, muy simple, y esa importancia es la que tiene que ganar este perfil, ¿no? El perfil del community manager, y que espero y considero que es muy importante y que poco a poco se vaya afianzando, ¿no? De acuerdo. Vicente, el último de los participantes, este prólogo inicial, ¿cuál es tu versión sobre este tema? Bueno, coincido bastante con algunas de las cosas que se han dicho, que se acaban de decir. Yo creo que tengo no es una ventaja, hay una diferencia entre el resto de participantes, y es que yo probablemente sea el más veterano, por decirlo suavemente, de todos. Es decir, yo he empezado trabajando en redacciones con máquinas de escribir. Eso me ha permitido ver todo este mundo de la revolución digital, digamos, desde el principio. Y bueno, yo creo que hay un patrón que se ha dado en más de una ocasión y que se está dando ahora mismo en el terreno del community management. Hay un momento en el cual algo se pone de moda y todo el mundo se apunta sin saber exactamente lo que quiere. Ha dicho Hilde antes que esto está en obras, y es completamente cierto. Yo me estaba acordando a mediados de la década de los 90, cuando Internet se abrió al público, todas las empresas querían tener su página web. Y todas las empresas se lanzaron a montar su página web, a veces gastándose verdaderas fortunas en ello, pero tampoco tenían muy claro para qué la querían. Pero como la competencia la tenía, ellos tenían que tenerla también. Yo creo que ahora mismo está pasando algo parecido con las redes sociales. Las empresas están porque alguien les ha dicho que tienen que estar, y pueden sacar mucha utilidad de ello, pero yo creo que en muchas ocasiones no se han parado a pensar qué es exactamente lo que necesitan, lo que necesita cada uno. Y de igual modo, quizá tampoco se ha parado mucho a definir qué es un community manager. Para alguna gente es el que lleva la cuenta de Twitter, pero también puede ser el que lleva un blog corporativo, el que introduce los contenidos en la página web, el que controla una gran empresa, una ONG. Hay muchísimos tipos de community manager, y yo creo que sería conveniente, ya termino, ver en qué manera los periodistas podemos participar en esta nueva profesión que está en desarrollo, porque el community management no siempre, de hecho en pocas ocasiones, es periodismo, y sin embargo creo que es una profesión que se puede beneficiar mucho de la presencia de periodistas. En este sentido, y quiero retomar lo que dice Vicente, yo como periodista, no sé si reconvertido realmente, porque creo que con esto uno nunca deja de ser periodista. Yo creo que no solo puede beneficiarse mucho la figura de la profesión del periodismo en sí, sino que además creo que es el perfil quizás que más se adecua
a este tipo de demanda, en el sentido de que en cuanto a la versatilidad que aporta el medio de las redes sociales como tal, y en cuanto a la adaptabilidad que tiene que tener el mensaje, en cuanto a la capacidad de recepción con respecto al feedback que da la audiencia de esas llamamos cuentas corporativas, sean cuentas de Twitter, sean cuentas de Facebook o sean blogs, como el caso que exponía Vicente. Y yo creo que el periodista es el perfil que más se debe y puede adaptar a esas necesidades. Y es además el que más acostumbrado está, quizás junto con publicistas, con gente de relaciones públicas, los que más acostumbrados están a lanzar mensajes idóneos que, como decía Argiñe, se adapten a una audiencia muy segmentada, muy concreta, que es justo la que quiere saber de nosotros. Yo, a lo mejor otros que no sean periodistas, pues querrán matarme por una afirmación tan vehemente, pero yo creo que si hay una profesión que esté especialmente preparada para dedicarse al social media, es sin lugar a dudas el periodismo. Sí, bueno, continuamos con el debate. Argiñe, Vicente o Juan Carlos, a propósito, ¿el periodismo es parte, o sea, se hace periodismo como community manager o no? En mi opinión, el haber sido formado como periodista tiene una serie de virtudes que se pueden potencializar a la hora de trabajar como community manager. ¿Qué es importante allí? Es que el periodista tenga la capacidad de tener ese tono de comunicación cercano y de poder lograr ese enlace emocional entre la marca y su audiencia. En muchas ocasiones, por lo menos pasa aquí en Colombia, las universidades que ofrecen el plan de periodismo y comunicación enseñan una comunicación corporativa, es decir, del mundo offline. Cuando llegan a las redes sociales, tienen un choque demasiado grande por la forma de comunicarse en estas nuevas redes que son mucho más cercanas y cálidas. Y eso origina que en Colombia, por ejemplo, hay muchas personas que no son comunicadores o periodistas que son community managers. Incluso, si en muchas ocasiones hay organizaciones y agencias digitales que tienen un área de comunicación web, que es crear contenido para el sitio web, cuyo tono de comunicación es exactamente igual al mundo offline, y por otro lado tienen community managers donde el tono de comunicación es mucho más cercano. Y lo que hemos encontrado en nuestra experiencia es que usted cubre todas las vacantes de la comunicación web con los periodistas y comunicadores, pero a la hora de irse a las redes sociales, a algunos les da una dificultad seria para adquirir ese tono de comunicación cada vez más cercano que exigen estas redes. En ese sentido, el llamado es a las universidades, porque aquí en Colombia, inclusive, todavía se están formando las personas con un lenguaje muy corporativo que no es afín a las redes sociales. De acuerdo. Vicente, querías hacer un comentario sobre algo que se estaba tratando, ¿no? Bueno, sí, era cuando estaba comentando Hilde, precisamente la conveniencia de los periodistas a la hora de trabajar en el community management. Como estaba diciendo, depende un poco de tipos. Si la pregunta es si se puede hacer periodismo desde la gestión de... Bueno, pues continuamos. Hemos tenido un pequeño corte de conexión, se nos ha perdido la línea y hemos parado el debate justo en el momento en el que Argiñe iba a responder. No me acuerdo ni quién estaba hablando, si era Hilde, no... Continúa, Argiñe. Vale, bueno, no pasa nada, continuamos. Estábamos hablando un poco, ¿no?, de si el periodismo, pues un periodista para la hora de escribir en las redes sociales y demás. Yo cuando me empecé a meter en este mundillo del social media, yo era periodista pura y dura, trabajaba en un gabinete de prensa y
me empezaron a meter poco a poco labores de marketing online y aparecieron las redes sociales. Parado el debate justo en el momento en el que Arguiñe iba a... Mi manera de escribir a las redes y ver un poco... Pero perdonad, pero se me están acoplando muchas voces. Bueno, no pasa nada, continuamos. No sé si las oís. Sí, sí. Sí, te escuchamos perfectamente, Arguiñe. Se te escucha perfectamente, Arguiñe. Sí, es que se me acoplan voces, por eso no sabía qué era. Vale, bueno, pues entonces lo que iba diciendo, cuando yo empecé a escribir en las redes sociales vi que la manera cambiaba, que un periodista tiene que adaptarse al medio y no es lo mismo escribir para un periódico en papel que para escribir en una página web. Influyen los enlaces, influyen los links, ya te metes en posicionamiento web. Entonces, la manera cambia. Y en las redes sociales, mi manera de escribir cambió y quería acercarme al público. Y ser la imagen de mi empresa en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en todas las que han ido apareciendo. Entonces, es captar esa cercanía hacia el público, ¿no? Porque al final el Community Manager es el representante de la empresa en la red. Y un periodista tiene esa capacidad de dar la vuelta, de coger y decir, ahora me adapto al medio y ahora escribo y tengo que poner lo que tengo que poner. Pero también es cierto que muchas veces al Community Manager se le equivoca, se dice, pues nada, estos son... El blog también es muy importante, la web también es muy importante. Y el hecho de que el Community Manager esté al tanto de llevar la web, llevar el blog, él mismo luego sabe cómo difundirlo en las redes, ¿no? Lo que él ha puesto, es decir, pues mira, ahora está puesto en la web, está puesto en el blog. Entonces, no sé, más o menos esa es mi opinión desde mi experiencia, vamos. Bien, antes, por ejemplo, Hilde ha comentado que está, bueno, lo habéis comentado todos un poco, ¿no? Que estaba esto del Community Management en proceso de construcción, ¿no? Y hablaba Hilde concretamente, que era lo que me refería, de que se ensuciaba, ¿no? Porque no estaba bien definido todo, ¿no? ¿Podemos definirlo? ¿Podemos decir qué hay que construir y cómo se haría? Hombre, la pregunta es la pregunta del millón, prácticamente, ¿eh? Yo creo que vamos a ir llegando a una definición con el paso del tiempo. Lo que no sé es cuánto tiempo nos va a llevar. Quizás esa sí sea una pregunta realmente importante, porque somos nosotros mismos con nuestro trabajo a diario, estando más además en un área en constante evolución, los que vamos a ir definiendo realmente de qué se trata todo este trabajo, en el que ahora mismo pues estamos prácticamente inventando día a día nuevas formas de comunicar. Yo creo que hasta que no pase un tiempo prudencial no vamos a poder llegar a una conclusión así como lo que tú preguntas, Natanael. Juan Carlos, ¿cómo lo ves por ahí? Mira, yo considero que si la responsabilidad de un Community Manager es liderar las acciones estratégicas y tácticas en las redes sociales, el qué está definido. El cómo es el que está en proceso de evolución, de construcción. ¿Por qué? Porque permanentemente salen nuevas formas de comunicar, nuevos tipos de contenido que tenemos que incorporar en nuestras estrategias de comunicación y marketing en las organizaciones. Generalmente, si una persona viene del periodismo y pasa a ser Community Manager, debería tener en consideración que los contenidos dentro de las redes sociales, digamos, son de muchos tipos. Por ejemplo, podemos contar con videos, podemos contar con imágenes, podemos contar con textos, con audios, con infografías, con ebooks, con animaciones y con un montón de recursos que no teníamos de pronto tan disponibles y tan fácilmente accesibles en el pasado, que hace que es que hay que tener en consideración estos nuevos recursos para comunicar. Entonces, uno, ¿qué es lo que está haciendo? Está construyendo caminos en el cómo. Es decir, pruebo, hago ensayo y error y de acuerdo a la audiencia que usted tiene
Y en la medida que usted conozca muy bien su audiencia, usted va alineando su estrategia de comunicación en cuanto a qué comunica y cómo lo comunica. Pero en mi opinión, si yo defino al community manager como aquella persona encargada de la estrategia y la táctica en la comunicación y marketing de organización, pienso que el qué está claro, el cómo lo estamos construyendo cada día. Ese es mi punto de vista. De acuerdo. Bueno, yo a la hora de... Yo ahora voy a copiar una definición que le doy a un colega, que espero que esté viendo esto, que Community Management es comunicación de crisis continua, las 24 horas. Y se refería más bien al alto nivel de interacción que hay con los contenidos que se cuelgan en una web corporativa. Quizás hay una cosa que no se ha hablado demasiado todavía, hablamos de que es una profesión en construcción. Y quizás lo que no está muy claro todavía es si las personas que crean los contenidos son las mismas que tienen que moverlos por las redes. Es la pregunta que estoy planteando. Claro, o sea, estás hablando de crear un equipo, ¿no? Sí, Hilde, no se te escucha. Sí, bueno, de crear un equipo según el presupuesto que haya. Yo quería comentar a colación de lo que dice Vicente. Yo creo que son habilidades que periodistas que todavía no se hayan adaptado al mundo del social media deben ir adquiriendo. Nadie mejor que el creador de un contenido para vender. Yo utilizo vender porque, no sé, me gusta transmitirlo así, pero bueno, para difundir en este caso su propio contenido. El que crea un contenido es precisamente quien mejor sabe qué busca precisamente con ese tipo de contenido, ya sea un texto, ya sea un vídeo, ya sea una imagen. Gracias a Dios tenemos multitud de áreas con las que poder crear actualmente y generar discurso al fin y al cabo. Entonces yo creo que a medida que dentro de la profesión se vayan adquiriendo las capacidades necesarias para que todos seamos capaces de difundir esos contenidos, nos encontraremos con redacciones, si estas no desaparecen y al final el teletrabajo se implanta, que esa es otra, y ya tendremos tiempo para hacer ese debate si queréis otro día, pero nos encontraremos con redactores que ellos mismos serán sus propios community managers de sus propios contenidos. Es una habilidad y a esa sí la veo más a corto plazo, que todos los compañeros de la profesión deben ir adquiriendo muy poquito a poco, pero cuanto antes mejor, porque al fin y al cabo incluso sus propios medios, y aquí me ciño estrictamente a los medios de comunicación y no tanto a entidades corporativas o a marcas, pero sí en el caso de medios de comunicación, los propios medios van a estar interesados en que sus periodistas tengan la mayor cantidad de seguidores posibles, sean capaces de generar el mayor discurso posible, porque eso a su vez se va a generar en audiencia, por ejemplo, igual que en una marca, por ejemplo, pues se podría convertir en ventas en este caso, ¿no? De acuerdo, pues creo que nos piden paso desde Madrid, ¿no? Dimple, para hablar sobre las redes sociales. Sí, bueno, lamentablemente veo a la gente un poquito todavía tímida y no nos han pasado ninguna pregunta, así que voy a aprovechar para transmitiros dos. Yo soy muy práctica y a mí intento ponerme en la mente de la gente que esté viendo esta conferencia, este debate, que seguramente la mayoría van a ser comunicadores, periodistas, llamémoslos como queramos, ¿no? Dos preguntas. La primera, quien quiera o si queréis todos, 3 objetivos que debe poseer, que deben definir a un buen community manager. Y la otra pregunta es también muy práctica. Un periodista, ¿dónde y cómo debe empezar su formación como community manager? ¿Qué tipo de formación debe ejercer, debe llevar a cabo? ¿O puede ser a nivel autodidacta? Si quieren me dejan iniciar o si quieren. Venga, Juan Carlos. O si quieren las damas primero. Todo tuyo. Bueno. Adelante, Juan Carlos. Sí. Yo pienso que si me dicen 3 elementos que puedan destacar a un community manager comparado con otros, el primero es el conocimiento de la audiencia.
Un community manager que conozca muy bien su audiencia es exitoso para volver las redes sociales un canal de comunicación efectivo y de marketing. Porque en la medida que conoce la audiencia, va a poder ajustar el contenido y los tipos de comunicación de acuerdo a la retroalimentación que está recibiendo de ella misma. Segundo, un community manager debe tener la capacidad de escuchar. La escucha es una actividad que generalmente, cuando no hablan bien de mí, yo me siento extraño, porque no nos han educado para eso. Y uno cuando está en el front de las redes sociales representando una marca, debe ser consciente de que la marca no es perfecta y que si un cliente está disgustado, debo creerle y hacer la investigación de qué es lo que está sucediendo para crear ese disgusto. Entonces es fundamental ese tema de la escucha. Y tercero, pero no menos importante, es que el community manager debería conocer muy bien el producto o marca que está representando, de tal forma que sepa exactamente qué puede decir, qué no puede decir, hasta dónde va su respuesta y cuándo la debe escalar. Porque en la medida, como él se convierte en los oídos de la empresa, que él ponga a fluir rápidamente lo que está pasando en redes sociales hacia el interior de la organización va a tener la capacidad de irse transformando para poder lograr resultados de acuerdo a que la audiencia está esperando de la marca. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo siempre he pensado en que el community manager que se prepare con una formación presencial o no, debe ser autodidacta. Porque yo puedo terminar hoy un curso con los mejores profesores y mañana pueden cambiar las cosas. Entonces es fundamental estar siguiendo por Twitter aquellos referentes que le permitan estar informado de lo que le está pasando en la categoría y pensar, reflexionar permanentemente, ¿cómo aplico ese nuevo conocimiento para mi marca? Es la pregunta que nos debemos hacer todo community manager para poder que no pase de largo ese conocimiento, sino, uy, esto nuevo, ¿cómo lo aplico a mi marca? ¿Cómo le caerá esto a mi audiencia? Y en ese sentido vamos a lograr una buena gestión como community manager. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Arguiñe? Sí. Bueno, yo quería responder sobre todo si un periodista... Pues, Arguiñe, no se te escucha. Hombre, es muy importante el formarse. ¿No se me escucha bien? Se te escucha, Arguiñe. Se ha ido 2 segundos, pero se te escucha. Vale. Yo considero que sí, que un community manager, una persona que quiere empezar en esta profesión, sí que tiene que formarse, pero sí que es cierto que lo que se ha comentado, ¿no? Es una profesión que cambia cada día, que las nuevas tecnologías innovan cada día con nuevas cosas, entonces es muy autodidacta, tienes que estar siguiendo a personas, que te van en Twitter, cada día te salen nuevas noticias de nuevas aplicaciones para el community manager y demás. Sí que la considero una profesión pues muy autodidacta, pero también la veo muy relacionada con el marketing online, ¿no? Entonces, un programa que te forme, ¿no?, sobre el community management, el marketing online, es muy importante tenerlo, porque al fin y al cabo un community manager dentro de... No escucho. No escuché. Así que se ha ido más tiempo. Siempre puedes seguir formándote tú mismo, pero tener una base... Vale. Ahora volvemos, Hilde. Perdona, Arguiñe. Dimpel, me parece que están llegando preguntas, ¿no? A través de Twitter. Sí, tengo varias dudas. Primero de todo, Arguiñe, no te preocupes, se ha escuchado casi todo. Ha habido un momento al final que se ha cortado un poquito, sí, eso lo retomamos enseguida, pero se te ha entendido el mensaje absolutamente. A ver, tengo aquí varias preguntas. Vamos a ver, vamos a escoger una, empezaremos poco a poco. José Muros nos pregunta lo siguiente: ¿el buen community nace o se hace? ¿Debe tener algún rasgo que no se adquiere en ninguna escuela? Supongo que es un poco lo que nos comentaba Mejía. De todas formas, os traslado la pregunta. ¿Qué opináis? ¿El buen community nace o se hace? Yo considero que el buen community se hace.
hay características que son propias del individuo. Es fundamental que el community manager sea líder para entrar a liderar las comunidades que está manejando. Por eso se llama gestor de comunidades. Pero la mayoría de las cualidades que requiere un community manager se pueden trabajar y se pueden ir mejorando. En ese sentido, uno consideraría que el community manager tiene como cualidades o habilidades que son técnicas, que todas se pueden aprender, que algunos pueden demorar más que otros y otros menos de acuerdo a las habilidades que tenga. Hay cualidades que son administrativas, el tema de la organización, el tema del liderazgo, el tema de la escucha, y hay actividades que son sociales, el tema de la calidez, el tema de la cercanía. Uno siempre debe tener en consideración que sea cual fueren esas habilidades que se requieren, usted las va trabajando en su día a día y las va mejorando. De tal forma que si alguien no tiene una habilidad en este momento de ser cercano, empieza a trabajar sobre eso para poder tener éxito en esta nueva profesión. O desde lo técnico, si alguien tiene problemas con la ortografía, es una cosa que tiene que resolver ya. Está bien eso. Natanael, por favor. Sí. Se nos estaba olvidando eso, precisamente. Y ahí, antes de que dejemos este tema y vayamos con más preguntas, una característica que considero fundamental para todo gestor de redes, pero vital, o sea, que puede acabar con el trabajo de uno, y es sangre fría. Porque muchas veces en el discurso con los seguidores de las cuentas o con nuestro público, con nuestra audiencia en este caso, nos vamos a encontrar con ataques, con problemas, con malentendidos, lo que decía Mejía hace unos minutos, ninguna marca es perfecta por muy buena que sea la marca. En el caso de afrentas, follones, insultos, y que puede ocurrir absolutamente todo hasta llegar a ser la situación más caótica del mundo, es fundamental que el responsable de las cuentas, de los perfiles sociales, tenga mucha sangre fría, que sea capaz de pararse a contar 10, que no entre nunca a nivel personal en ningún tipo de discusión, o que sepa derivar hacia otros campos que no sean públicos la gestión de una crisis, porque crisis, por muy grande o por muy pequeña que sea la marca, va a haber siempre. En el momento menos pensado, cuando uno menos se lo espera, puede saltar la chispa que provoque un auténtico follón. Y es en esos momentos donde yo creo que realmente se valora el desarrollo de la labor de un buen community manager, cuando sabe reconducir una situación crítica hacia algo más calmado, cuando sabe defender el nombre y la posición de la marca dentro de un momento difícil, que además en el caso de las redes sociales se convierte en un auténtico altavoz con una repercusión muchas veces incalculable. Por eso el community debe ser sobre todo una persona con mucha sangre fría. Luego le podrá gustar innovar más, menos, tener más creatividad, menos, pero que no entre nunca en ningún tipo de diatriba personal, porque ahí sí está muchísimo en juego. Toda la razón. Voy a meter un poco el dedo en la llaga, porque creo, ¿no, Dimpel, que se están planteando algunos temas sobre la ética periodística y la relación con el tema de llevar las cuentas de comunicación de algunas empresas, no hay intereses más, ¿no? Más privados, ¿no? Así es, de hecho creo que Vicente le encantará responder a esta pregunta. Jacinto Gutiérrez nos pregunta, ¿cómo se concilia el community management con la ética periodística? Sí, he visto la pregunta de Jacinto. Bien, yo ya he dicho que aunque haya periodistas que pueden trabajar muy bien en community management, el community management no es periodismo al 100%. Así que yo aquí, más que de ética periodística, yo hablaría de ética de comunicación. Y bueno, hay estudios sobre páginas web corporativas, hay cientos, pero a mí me llama la atención uno que salió hace unos meses, Leo, que es el que ha aquí está, el que ha realizado la consultora inglesa Bowen Craggs & Co., donde hablaba de las páginas web corporativas con mayor reputación. La principal era British Petroleum. British Petroleum, recordemos que fue la empresa que provocó un vertido de crudo en 2010 en el Golfo de México, que le hizo estar en todos los informativos del mundo y no para bien.
automáticamente convirtieron su página web en su centro de comunicación, con un equipo de gente informando puntualmente de cómo iba avanzando el vertido y de las medidas que estaban tomando para atajarlo. Llegaron a tener más visitas que la propia CNN en algunos casos. Eso es un caso en el cual coges la comunicación de tu empresa, utilizas el poder que te dan las redes sociales y tu presencia en ellas para lanzar tu mensaje, y mientras sea un mensaje honesto, no te estés callando cosas, sí estás realizando una comunicación ética. Abrimos el debate, que es interesante, ¿eh? Y delicado, y la línea es muy fina, ¿eh? No sé si estará de acuerdo conmigo, Vicente. Perdón, ¿no te estaba escuchando bien? No, que tal y como comentaba mi compañero Natanael, que lo que estás diciendo es cierto, pero la línea es muy fina y eso hay que reconocerlo, ¿eh? La línea... Claro, porque... Sí, por supuesto que es una línea muy fina, y es quizás el caso más extremo. Pongo otro ejemplo y ya termino. Una de las empresas que aparecía menos valoradas es una empresa enormemente conocida, pero que no ofrece prácticamente ningún tipo de interacción con sus visitantes, solamente sus productos, y que cada vez que aparece un informe desfavorable sobre denuncias por patentes o similar, hace como que no se está enterada. Eso no es exactamente lo que se espera de una web corporativa. Bueno, pues hablando del tema, por ejemplo, Juan Carlos, ¿qué es lo que opinas? Mira, yo considero que es fundamental que cuando haya algún cliente disgustado por un motivo u otro, siempre se le dé un tratamiento adecuado que implica varios pasos para poder, digamos, hacer una respuesta a esa situación específica. Lo primero es hacer una respuesta rápida, pública, de tal forma que la persona se sienta escuchada. Y es allí donde han tomado importancia los canales de servicio al cliente dentro de las redes sociales, tanto de Twitter con horarios de atención y respuesta en tiempo real, como Facebook con pestaña y específicos para atención. En este tipo de espacios es fundamental que la organización, si cometió un error, siempre lo reconozca. Porque una cosa que utilizaba mucho en la comunicación en el mundo físico es que las empresas negaban las cosas. Y hoy en día en las redes sociales le hace mucho daño a la marca el negar una situación que es evidente, digamos, en el mercado. Y posteriormente, cuando la situación empieza a crecer de manera desfavorable, es fundamental que haya una posición de la organización donde se explique qué es lo que está pasando. Primero, ofrecer disculpas porque se ha afectado a la gente, explicar qué fue lo que sucedió, qué medidas están tomando para que no vuelva a suceder y otorgar la garantía a las personas que hayan sido afectadas. En la medida que uno identifique esos ataques a la reputación de forma temprana, primero, y segundo, le dé un manejo estructurado a la respuesta, entendiendo que este es un canal diferente al mundo offline, definitivamente va a salir con éxito frente a una situación como esta. Ahora, lo más grave que puede hacer una empresa es hacer oídos sordos ante una situación que es evidente que está presentando el mercado. Es lo peor, porque hoy en día hay que entender una cosa. El cliente siempre ha sido muy importante, pero el cliente en el canal digital tiene más poder que en el canal físico. Que ese poder se le otorga por varios elementos, y voy a decirlo rápidamente para no largarme. El primero es que tiene internet para quejarse. Eso le está dando poder al cliente. El segundo es que tiene muchísima información a su disposición. O sea que uno no puede especular con precio, ni puede decir algo que no sea cierto, porque inmediatamente ahí lo confirma en internet de que no es así. Y tercero, es que el cliente controla la interacción. Es decir, el cliente está a un clic de la competencia
y en ese sentido le da mucho poder. Entonces, entendiendo que el cliente tiene mucho poder, es tener en consideración eso para nuestras nuevas estrategias de comunicación y marketing en este nuevo canal. De acuerdo. Por ejemplo, Hilde, en el mundo del deporte se habla muchas veces del hermetismo de muchos equipos, de muchos clubes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú este aspecto, esta línea que hablaba Dimpel desde ese mundo deportivo, ¿no? A ver, ahí podemos dividir dos áreas claramente, y afortunadamente tengo la suerte de haber desarrollado mi trabajo en las dos, o de estar desarrollando mi trabajo en las dos. Por un lado es el medio de comunicación en sí, dedicado al deporte, que en este caso se puede equiparar bastante a un medio de comunicación tradicional, es decir, consiste al fin y al cabo en conseguir la mayor y mejor audiencia posible, elaborar los mejores contenidos posibles y difundirlos de la manera más adecuada, atendiendo también cada vez más a la comunidad y a las creaciones de la propia comunidad. En este caso, por ejemplo, lo he vivido directamente, así que permitidme que os ponga ese ejemplo. Nosotros en el Desmarque lanzamos hace unos años Desmarcados, es una comunidad exclusivamente para usuarios, donde ellos se equiparan a la figura de cualquiera de nuestros editores, es decir, pueden crear sus propios vídeos, subir sus posts de blog, subir fotos, y las cuentas corporativas del Desmarque, en este caso, difunden esos contenidos con la misma prioridad que puede tener cualquiera de nuestros contenidos. En ese sentido, equiparamos al usuario que antes de esta explosión del 2.0 estaba solo como receptor y lo incorporamos como emisor. En ese sentido, en el caso de un medio de comunicación dedicado al deporte, la situación es más o menos estándar. Pero en el caso de entidades deportivas, y en mi caso actualmente con la Selección Española de Fútbol, es un tema muy delicado. Aquí sí se acerca más a la marca pura y dura. Es decir, cualquier comunicación que nosotros emitamos, bien desde nuestra web, bien desde cualquiera de las cuentas en redes sociales que tenemos en la selección, son palabras oficiales que está transmitiendo la entidad, en este caso la Selección Española de Fútbol. Con lo cual son contenidos extremadamente delicados. Todo lo que aparezca publicado en nuestra cuenta de Twitter, por ejemplo, que acumula casi 250.000 personas en apenas unos meses de vida, son contenidos 100% oficiales. Nosotros no podemos jugar con la especulación, no podemos ni siquiera hablar de, ¿qué os digo yo? Por ejemplo, cualquier medio de comunicación, y es algo que estoy improvisando, podría decir que un futbolista X va a estar X meses de baja, porque así se estima. Nosotros no podemos hacer esas estimaciones. Cuando un futbolista está de baja, está de baja. Cuando un futbolista está de alta, está de alta. Un futbolista o está convocado o no está convocado, o juega o no juega. Otros medios tradicionales sí pueden jugar con eso y decir si A o B va a ser el portero. Nosotros no. Cuando el portero es A, entonces decimos que es A. Ojo, eso también tiene mucha relevancia. Igual que perdemos a lo mejor alcance al no entrar en ese debate, también al ser la fuente 100% oficial de una temática tan concreta como es este caso, pues nos hace que en cuanto nosotros confirmamos u oficializamos cualquier tema de cualquier sentido, pues lógicamente tiene una relevancia altísima. Quizás, y por los estudios que llevo haciendo desde hace unos meses, igual de alta que va teniendo el debate. Pero son dos áreas totalmente, radicalmente enfrentadas. Una mucho más abierta al debate, como puede ser el del medio de comunicación clásico, y otra más centrada a la comunicación institucional, pero no tan clásica, sino con la capacidad de oír a los que te van preguntando, resolver dudas de los aficionados o incluso plantear interacciones como pueden ser juegos que hemos hecho con muchísimo éxito, o ya más tradicionales como pueden ser concursos, promociones y tal, de una forma mucho más directa, sabiendo desde el primer segundo si lo que estás haciendo está gustando a un target muy concreto, porque sabes quién te sigue, por qué te sigue y cómo te sigue, o si no está gustando y sobre la marcha vas a tener que cambiar esa acción que estás desarrollando. Entonces lo que estamos cambiando, se están mezclando un poco los términos entre lo que es había estado hablando antes, por ejemplo, de periodismo, de la transformación, adaptación del periodista a esto. Se podría decir que evidentemente no se hace periodismo, ¿no? Como decía Vicente antes, es un gestor de comunicación de lo que sea, ¿no? Personal o de una empresa o de una marca, ¿no? Es más o menos así, no sé, por ejemplo, Arguiñe o alguno de los que habéis hablado ya. A ver si me puedes repetir un poco porque se me ha cortado y me he perdido. No hay problema.
estamos hablando, se están mezclando términos un poco entre gestor de comunicación y periodista, y con las preguntas que llegan desde las redes sociales, ¿no? De la ética periodística y de cómo gestionar la comunicación de una marca o de una empresa por un periodista. ¿Se le tendría que cambiar el nombre entonces? ¿No sería un periodista? ¿Sería un gestor de comunicación el que lo hace? ¿O no? Dejo ahí un poco la pregunta, ¿no, alguien? Hombre, dentro de una empresa, ¿no? Digamos que está el departamento de comunicación, el departamento de marketing, y dentro de un departamento de comunicación, pues sí que está, digamos, el periodista, por ejemplo, de gabinete de prensa, relación con medios y demás. Y luego está, digamos, un community manager, que no tiene por qué ser la misma. Las acciones de gabinete de prensa, de relación con medios y luego en las redes sociales, pues son dos cosas que pueden estar diferenciadas. Pero vamos, gestionar comunidades online es algo es complicado y estoy de acuerdo con todo lo que han comentado los demás ponentes, ¿no? De que una empresa tiene que estar ahí y tiene que dar la cara, pase lo que pase, y saber gestionar esos momentos y estar ahí, porque hoy en día el cliente tiene el poder, el usuario tiene el poder, y en 0, nos podemos venir abajo en las redes sociales sin que nosotros lo queramos. Pero bueno, más o menos es compartir lo que han comentado el resto de los ponentes. De acuerdo. De hecho, Natanael, ¿me permites? Sí. Yo solo quería hacer una precisión, pero espero. Perfecto, Vicente. Me gustaría trasladarle una pregunta a Arguiñe, porque sé que es un tema que ella ha tratado bastante. Por aquí tenemos a Esperanza Lobo Arguiñe, que nos pregunta: ¿qué es lo primero en que os fijáis al visitar una cuenta para saber que se está haciendo un trabajo profesional? No se te oye, Arguiñe. Particularmente... Vuelve a empezar, por favor. ¿Me oís ahora bien? Perfecto. Yo particularmente no me fijo, como suele hacer mucha gente, en el número de seguidores, número de fans, no. Me fijo en cómo escriben y si realmente hablan con la gente. Porque tú puedes estar escribiendo muchísimo, igual no estás respondiendo a nadie, no estás haciendo caso a nadie que te está escribiendo. Entonces es una cosa que dices, pues entonces, tío, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué tienes este perfil? ¿Para qué tienes a una persona que te lo está moviendo? Un buen community manager tiene que hablar con la gente. Para mí eso es lo fundamental. Y en lo primero en lo que me fijo, pues si hay interactividad con el usuario, si le escucha, le responde, le tiene en cuenta, ese tipo de cosas es en lo que me fijo. No sé, el resto de los ponentes en lo que os fijaréis. A ver. De hecho, Juan Carlos y Vicente querían comentar algo al respecto. Sí, mira, yo siempre he pensado, porque esta pregunta surge en muchas ocasiones, frente a qué es más importante, el crecimiento de la comunidad o el nivel digamos, de relacionamiento o engagement. Yo siempre he argumentado que ambos son muy importantes. Es decir, ¿cómo lo interpreto yo? Como si a usted le preguntan, ¿usted qué prefiere? ¿Tener mucho dinero o estar saludable? Yo quiero ambas cosas, ¿sí? Yo quiero tener dinero y estar saludable para poderlo disfrutar. En ese sentido, un buen community manager debería tener acciones para crecer su comunidad, pero crecerla con la audiencia que sea de su público objetivo, para garantizar que lo que esté comunicando, digamos, tenga buena interacción. En ese sentido, en mi caso personal, en las cuentas que a mí me toca dirigir, siempre mantengo atento a dos elementos. Por un lado, está el número de fans, de followers, dependiendo de la red social, y por el otro está Cloud como un indicador general de influencia y los indicadores de retweet y menciones en Twitter, los indicadores de personas que están hablando en Facebook. Entonces, en ambos se hacen estrategias para tenerlos controlados e ir creciendo ambos. Es mi punto de vista. ¿Vicente? Sí, yo solamente quería precisar, porque es que no estoy seguro de si la gente que está siguiendo este debate, a jugar por las preguntas, yo es que creo que estamos hablando de si los periodistas
pueden encontrar trabajo. O sea, si el community management puede ser una salida profesional para los periodistas. Y yo creo que sí, pero eso no significa que vayan a hacer periodismo. De igual modo que cuando te pasas al lado oscuro, como se suele decir, y pasas a hacer comunicación corporativa, aunque seas periodista, ya no estás haciendo periodismo. Eso no es. Claro, eso yo creo que era la pregunta que planteaban desde las redes sociales, ¿no? Desde Twitter, un poco la cuestión ética, evidentemente a lo mejor no se está haciendo periodismo, ¿no? Esa teoría, ese objetivo de buscar la verdad, de contarlo, de entrar en profundidad en un tema, quizás desde el community manager puede ser un poco más difícil, ¿no? Bueno, es que también se trata, es que tampoco se trata única, a ver, cuando yo estudié periodismo da la casualidad de que al poco tiempo, creo que en el último curso de la licenciatura, cambiaron el nombre de la carrera y le pusieron comunicación. Y es que en realidad, aunque estemos educados en esa cosa tan bonita de informar y tal, que en serio que es muy bonito y que creo que nos motivó a todos a la hora de estudiar, luego también se trata de que sepamos comunicar, es decir, no solo se trata de desvelar asuntos turbios o de cubrir la rueda de prensa del alcalde del pueblo de turno, que de los dos hay, sino también, al fin y al cabo, de saber trasladar mensajes. Yo creo que eso en realidad es a lo que todos nos dedicamos, a ser esos intermediarios que llevan algo hacia un público. Y ahora, cambiando la forma estándar sobre la que la mayoría nos educamos y no sobre la que se educa ahora en nuestra profesión, tenemos que ser no solo emisores de ese mensaje, sino también receptores de las reacciones que genera ese mensaje. Por eso yo creo que no es tanto periodismo como sí comunicación en sí. O sea, estamos hablando de distintas disciplinas dentro de una gran bolsa, ¿no? Que es la comunicación. Efectivamente. Perfecto, pues creo que siguen llegando preguntas, ¿no, Dimpel? Sí, realmente el community management interesa a mucha más gente de la que nos podemos imaginar. Tengo aquí una pregunta que os tengo que confesar que no acabo de entender muy bien. Yo la lanzo y vosotros me decís. Hiperlocal, ¿qué piensan entonces del paso del trabajo del copywriter al community manager? En realidad tiene sus similitudes, no creáis. Incluso yo no las veo. Yo sí las veo y es más, me tengo que retrotraer a lo que dije al principio de la charla sobre que el perfil del periodista se adaptaba muy bien a las posibilidades del social media y del community management. Y yo creo que el copywriter, en cuanto a emisión de mensajes y a creación de contenidos y a adaptación de productos a determinados públicos y a la difusión de los mismos, también puede jugar un rol parecido y también puede adaptarse siempre y cuando sepa jugar con la versatilidad de los medios actuales y adaptarse a ese constante cambio y lo mismo que decía hace un segundo, y a la recepción, al retorno, al feedback que le da el receptor de ese mensaje, pero sí también puede jugar un rol bastante parecido en cuanto a creación de contenidos y a difusión, a hacerlos más atractivos para un determinado target. De hecho, en este caso, ya sé que he insistido ya bastante sobre ello durante el debate, pero es que para mí la base de la calidad de los contenidos es algo fundamental cuando estamos hablando de comunicación corporativa en cualquier soporte, y esto no es una excepción. Tengo, si os parece, otra pregunta que lanzaros. ¿Os parece bien a todos? Sí, claro. Lanza. José Muros, en la práctica, aquí supongo que sirve para todos. En la práctica, ¿qué margen de libertad suelen dejar las empresas en manos del community manager para lanzar mensajes al exterior? ¿Son profesionales libres? Si quiere, pongo mis puntos de vista. Sí, venga, Juan Carlos. Bueno, la verdad es que uno debería partir de un plan estratégico de social media. Y en ese plan estratégico de social media debe quedar muy claro qué se dice y cómo se dice en las diferentes redes sociales. ¿Hasta dónde llega el community manager en su comunicación y en qué momento lo debe escalar? Cuando comentaba respecto a la forma como se maneja la cuenta de la selección de España, yo pienso que es tener muy claro que las informaciones que no están confirmadas no puedo mencionarlas,
porque no soy un medio de comunicación donde emito opiniones, sino que emito realidades, pero sí puedo jugar con un elemento de emoción y de pasión que genera el fútbol. Y es ideal, que es lo que digamos, cuentas como la del Real Madrid y del Barça lo potencializan, y pienso yo que son referentes internacionales de buen manejo. Y en ese sentido es capitalizar el tema emocional y de pasión que conlleva el deporte del fútbol en España, por ejemplo. En ese sentido es dar las pautas de hasta aquí podemos llegar y de aquí para allá debemos consultar. Pero tiene que tener un margen de maniobra, porque o si no, pareciera que fuera una máquina la que está respondiendo. Entonces yo sugiero siempre que haya una capacidad de maniobra importante. Vicente Arguiñe. Yo por mi experiencia personal he visto bastante libertad a la hora de gestionar cuentas de Twitter, más control previo a la hora de meter contenidos en Facebook, y control total y absoluto en el contenido de los blogs corporativos. No tanto en la gestión de comentarios en esos blogs. Esa es la experiencia. Y Arguille, creo que también ibas a decir algo, ¿no? Sí, bueno, yo... La comunicación que he realizado a través de las redes sociales se ha basado sobre un plan de comunicación y sobre la comunicación corporativa de la empresa, ¿no? Siempre sobre una imagen. Sí que es cierto que tenía libertad y tengo libertad para escribir lo que yo quiera, pero siempre hay alguien por detrás. Siempre está alguien de la empresa, te va a vigilar un poco, ¿no? Tienes que te riges por unas normas, ¿no? Pero bueno, ahí entra, yo creo que la capacidad de la persona, ¿no? Y tener en cuenta, pues tampoco vas a empezar a poner cosas que no tienes por qué poner, ¿no? Entonces, pero vamos, que ese plan de comunicación que hay detrás es el que se tiene que seguir, ¿no? Y es el que... Pero siempre hay alguien vigilando, digamos. De todas formas, Arguiñe, sí que en la línea de lo que tú estás comentando, estarás de acuerdo conmigo que en muchas ocasiones, cuando existe esa persona detrás del trabajo del community manager, en la mayoría de las ocasiones se debe a que la propia empresa, lo comentábamos al principio de este debate, la propia empresa desconoce realmente qué es un community manager. ¿Te has encontrado en la situación de tener que recordárselo? ¿Te has encontrado frente a la situación de estar contratado por una empresa que no acaba de conocer realmente cuáles son tus funciones? Sí, me ha pasado, sí. Empresas que pues se creen que el trabajo de community manager es, pues nada, estar pasando el rato literalmente y con esas palabras textuales en el Facebook, en el Twitter, mirando. En cambio, no, o sea, es... Coincide. Es que ya me imaginaba, ya me parecía demasiado todo bonito. Yo las experiencias que conozco no son tan bonitas, no son tan fáciles. No, es que es una visión que realmente la tienen muchísimas empresas y a mí me da muchísima rabia porque hay muchos profesionales de este ámbito que es que estamos como si, pues eso, tenemos una imagen, se comentaba también, ¿no? A mis amigos muchas veces les digo, soy community manager y eso que es redes sociales, pues tú te lo pasas pipa, me dicen literalmente, tú te lo pasas pipa, estás todo el día metida en Facebook, en Twitter, no sé qué, subiendo vídeos, está genial. Y esto es un trabajo, esto es comunicación digital, pero comunicación digital. Y es algo solo... Juan Carlos, creo que ibas a decir algo, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que yo interpreto la profesión de community manager como con una similitud de aquellos muchachitos que juegan todos fútbol y solo algunos llegan a vivir del fútbol posteriormente. Entonces mucha gente dice que es tan bueno vivir de eso porque hay mucha gente que inclusive quisiera estar todo el día en redes sociales interactuando con sus amigos. Entonces yo pienso que es una profesión en ese sentido demasiado que la disfruta uno mucho, porque hay gente que quisiera estar todo el día allí y no lo pueden hacer, y si uno vive de eso, pues es una experiencia fabulosa. Sí. Y es algo... Quizá no siempre, ¿eh?
Hay días que acabas hasta las narices de redes sociales y lo mejor es bajar al bar de la esquina, que se acabe el 2.0, ¿eh? Hay días... Realmente el oficio del periodista ya es un oficio bastante, ¿cómo os lo diría yo? Obsesivo, le dedicamos muchísimo tiempo. La función, el oficio del community manager también, es decir, ¿realmente se puede desconectar? ¿Realmente podemos establecer un stop y decir, bueno, hasta las 9 de la noche soy community manager, a partir de las 9 de la noche dejo de existir? ¿Hay adicción en el trabajo? ¿Es difícil desconectar? Yo al menos reconozco que soy incapaz de desconectar, desde hace años además, salvo que me vaya al extranjero y sea consciente de que voy a tener que gastar un dineral para estar constantemente online, es imposible que sea capaz de desconectar, que a última hora de la noche revise las cuentas por si veo algo, o que a primerísima hora de la mañana lo esté mirando, o que esté almorzando y esté revisando menciones, interacciones, retweets y demás. Reconozco que soy un auténtico enfermo del trabajo y que además creo que si uno quiere, salvo que tengas un vasto equipo y puedas disponer de casi una decena de personas, tienes que ser así de obsesivo para obtener realmente resultados muy muy buenos con el trabajo que haces, porque en el momento en el que dejas de monitorizar y ocurre lo que os comentaba antes, ¿no? de una crisis por cualquier chispa, estás perdiendo tiempo, estás dejando que de repente se ataque a tu marca o que tu marca se vea metida en un auténtico follón sin tener la capacidad de reacción suficiente para solventar esa situación. Si quieres les pongo mi punto de vista. Sí, también me imagino que no tendréis después llegar y gestionar vuestras cuentas con los amigos, ¿no? Para quedar y tomar algo a través de Facebook y Twitter. Yo creo que ya eso ya un poco ya punto de saturación, ¿no? Todo Sí. Hay una cosa en este tema que es, no ya desde el punto de vista de la propia empresa, sino de la agencia de comunicación que contrata, que trabaja para esa empresa y cuyos servicios incluyen el community management. En esos casos conviene dejar claro el tipo de cuenta que se va a contratar, el equipo que va a trabajar para ella y sobre todo las horas que le vas a dedicar en agencias aparte, claro, lógicamente. Pero si no, si dejas que se convierta en un hábito, en un vicio, o sea, incapaz de desconectar, yo también me reconozco incapaz de desconectar, pero desconecto más fácil de mis clientes que de mis propias interacciones. Ojo al dato. Tengo una nueva pregunta, compañeros. Es peliaguda, la pregunta es peliaguda. No sé bien, no sabemos quién nos la pasa, pero la pregunta es la siguiente. La demanda de información sobre Community Manager es mucha, pero con casos de estafa como los de los cursos gratuitos de María Rosa Díez, desconozco quién es esta mujer. ¿Cómo saber elegir un buen curso? Primero de todo, ¿sabéis quién es María Rosa Díez? Eso es un curso que aparece como gratis, pero a la hora de darte el certificado te cobra. ¿Lo conocéis entonces? Yo por lo que leí a Rubén de Facua, con el que llevo interactuando, creo que desde mis inicios en Twitter, el tema era exactamente que se ofrecía el curso de Community Manager gratis con una especie de título de una asociación de esta señora, y que luego el título nunca llegaba. Primero partimos de que, como no hay como es una formación que todavía no está arreglada en sí, lo del título, pues bueno, vale, de acuerdo, pero aquí hasta que no sentemos unas bases concretas de eso, pues salvo casos de escuelas internacionales o cuestiones muy concretas como el caso de Arguiñe, que son formaciones sí de casas más profesionales, salvo eso, pues todo es ligeramente sospechoso. Yo todavía lo dejaría todo en la presunción, porque como todavía no conozco a esta señora ni para bien ni para mal, estuve siguiendo el tema más como consumidor que como profesional del gremio por ver de qué iba la película,
y al final no me quedó nada claro. Sí, hombre, no soy quien para dar consejos y menos en presencia de todos vosotros, ni tampoco por mi naturaleza. Pero yo creo que a la hora de recibir un curso de un área tan delicada y con tanta evolución como esto, es fundamental que el receptor del curso se informe de quiénes son las personas que lo imparten y que él mismo investigue y gracias a Dios o por maldición nuestros perfiles están abiertos, se ve que hemos hecho, Google es un auténtico traidor que desvela todas nuestras bondades y todos nuestros males y que investigue realmente quién le va a dar, qué le va a enseñar, con qué empresas ha trabajado, qué objetivos ha alcanzado y a partir de ahí que valore si realmente ese curso vale lo que se pide o no. Yo por naturaleza, ojo, de forma total y absolutamente personal, desconfío de las cosas que son gratis. Ahora, lo mismo los cursos de esta señora son fenomenales. Como no los he hecho, pues no lo sé, ni puedo emitir una opinión que realmente dé valor en ese sentido, ¿no? Pero es... Yo estoy de acuerdo con Ile y bueno, es que esto me recuerda un poco a la moda que hubo hace un par de años sobre el coaching, que empezaron a aparecer cursos de coaching por todos lados y la gente decía, bueno, es que esto de dedicarse al coaching es un chollo. Digo, no, el chollo es ser el que forma lo que dan los cursos de coaching. Pues esto está siendo algo un poco similar. Aquí a lo mejor están viendo que hay mucha necesidad de formación y están viendo que la manera más productiva de meterse en esto es formar a community managers. Yo sigo creyendo más en la práctica que en la teoría, aunque sí, seguro que hay cursos estupendos. Vicente, pero abogas por el ser autodidacta, ¿no? Abogo por el ser autodidacta en compañía de otros colegas, de asociaciones, de si trabajas en una agencia o estupendos, de tus colegas de departamento, porque bueno, sí, estamos todos aprendiendo un poco y desde luego yo aquí no he venido como experto, he venido como burrito, como me imagino que somos todos un poco, así que sí, abogo por el autodidactismo, pero mejor acompañado que eso, como las cañas. Bueno, pues vamos a ir ya poco a poco cerrando, vamos a hacer las dos últimas preguntas y yo os propondría plantearos el campo de acción del community manager o del community management, si es local o es a nivel de grandes empresas, ¿sabes? Porque estamos hablando de la selección española de fútbol, estamos hablando de BP, pero claro, los pequeños comercios, los medianos, ¿cómo se suman a esta corriente? Si quieren, pongo mi punto de vista. Sí, adelante, Juan Carlos. Cuando yo soy profesor también en cursos de community manager aquí en Colombia, y cuando el estudiante me preguntan qué tipo de empresa debería incursionar en redes sociales, mi respuesta es, una organización debe ingresar a redes sociales incluso antes de constituirla. Yo les digo a los estudiantes, ustedes tienen un proyecto para dentro de 2 años, arranca a crear la comunidad de una vez. Es decir, no solamente sirve para todas, sino que lo deberías de empezar a constituir, esa comunidad que va a ser tu público objetivo desde lo más temprano que puedas. De tal forma que cuando llegues con tu negocio, ya has creado una credibilidad y un canal para poder comunicar a tu audiencia de manera eficiente. Entonces, en mi opinión, todas deberían estar presentes. ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo la verdad es que colaboro con muchas pequeñas y medianas empresas y ellas, o sea, la gente ha visto en las redes, está en internet, la gente busca en internet opiniones para comprar productos, para sacarse el carnet de conducir, para todo. Y la verdad es que yo, sobre todo para las pymes, lo veo muy importante. Es una manera de darse a conocer y de conocer a su público objetivo. Incluso desde la más pequeña empresa. Imaginaos
el tradicional pub, el tradicional bar de copas. Antes tenía que el que llevara el bar hartarse de poner carteles por la calle para que se enteraran de que había una fiesta X. Ahora, aunque está bien que sigas haciendo eso, os pongo ese ejemplo porque lo vivo muy de cerca, ¿no? Con tener a tus clientes en tu Facebook, por ejemplo, e irles informando puntualmente de las ofertas o fiestas que tienes, no tienes que andar pateándote media ciudad poniendo carteles, sino que además estás yendo directamente a los que van a verte habitualmente para recordarles que sigues estando ahí. O sea que, en definitiva, no solo las grandísimas empresas deben hacer un uso correcto de las redes sociales, sino que pequeñas y medianas empresas deben estar sabiendo, eso sí, desarrollar qué es lo que quieren. Lo que no deben es lanzarse a lo loco, sino plantear siempre, como bien decía Arguiña anteriormente, una estrategia muy concreta a desarrollar que les pueda ser efectiva, no estar por estar, sino estar aportando un valor que pueda hacerte además diferenciarte de tus rivales en un determinado sector. De acuerdo. Bueno, pues Dimpel, una última pregunta. Sí. Bueno, de hecho, os la voy a plantear yo. Me gustaría que me respondieseis cada uno de vosotros, porque creo que va a ayudar a mucha gente. Seguramente muchos de los que están siguiendo este debate son periodistas y estoy convencida que muchos de ellos están en paro. Entonces, hemos hablado mucho del Community Manager en cuanto a comunicación corporativa, en hacer crecer a las pymes o grandes empresas. Bueno, vamos a dejar un poquito de lado las empresas y vamos a pensar, disculpad, está pasando una moto. Esto es Madrid. Sigo. Dejando un poco de lado el tema de las pymes, el tema de las grandes empresas. El Community Manager, el Community Management, puede servir a la persona a título individual para generarse lo que se conoce como marca personal y conseguir trabajo. Si la respuesta es sí, me gustaría que añadieseis un consejo para que la gente pueda tomar nota y lo lleve a cabo en sus redes sociales. Muchas gracias. ¿Quién empieza? Bien, respondo. Bien, pues venga, ¿Vicente ha dicho primero o no, Juan Carlos? Bueno, adelante, Vicente. Pues Vicente, venga. No, yo no he dicho primero, pero bueno, de todos modos... No se peleen, señores, no se peleen. No se peleen, hombre. Si supiéramos la manera de ayudar a la gente a conseguir trabajo, bueno, yo de lo que sí que estoy convencido es de que la demanda de gente capaz de comunicar mensajes dentro de las estructuras corporativas va a ir aumentando. No exactamente en community management, pero sí la demanda de contenidos va a crecer y de hecho ya está creciendo. Pensemos, y esto lo digo rápidamente, que si Coca-Cola tiene 74 millones de fans en Facebook, lo he mirado hace un rato, y Red Bull 40 millones, sin contar la gente que visita sus páginas web, ahí tienen una fuerza de comunicación que ya supera a muchos medios. Y para comunicar ahí necesitarán gente que sepa escribir. ¿Qué consejo daría yo a la gente a la hora de crear eso que se llama ahora marca personal? Y que, bueno, antes se llamaba currículum. Que aprovechen todas las redes para estar activos, que tengan su blog, que participen en debates, que se note que están ahí. Y que, en cierto modo, también dentro de la presencia digital, que ahora para que sea decente tienes que estar como en 5 webs, yo estoy en 3 porque no me da el cerebro para más personalmente, pero que creen, en cierto modo, una película donde ellos sean los protagonistas y donde siempre la gente les vea activos, con ideas y con imaginación y con ganas. No se me ocurre nada más. Muy buen consejo, Vicente. Pues, por ejemplo, Juan Carlos, continúa con el tuyo. Sí, claro. Yo quería comentar en este tema particular porque yo he trabajado el concepto de marca personal por más de 2 años. Y quiero mencionar varias cosas. Primero, la marca personal habla por un community manager. Si una persona es periodista y quiere ser community manager, en la medida que maneje bien su marca personal, habla por él, independiente de que haya o no manejado cuentas muy importantes de empresas que hayan hecho muy bien el trabajo. Y segundo, en mi experiencia personal, por ejemplo, yo no tenía escrito un libro. Por mi presencia en redes sociales con marca propia, me ofrecen el escribir un libro. Interesante. Sin ser famoso, sin ser
Sí, claro. Mi trabajo actual lo tengo por mi presencia en marca personal. Es decir, lo que quiero decirles es que en la medida que uno empieza a agregar valor con mucho trabajo, porque eso con seguridad lo que uno tiene que es trabajar mucho, empieza a ser más visible desde lo técnico y profesional y empiezan a abrirse, es decir, el tema de la empleabilidad empieza a mejorar de manera significativa. Pero es entender que todo lo que uno sabe lo aplica en su marca personal y así lo va a poder hacer más fácilmente cuando le toque manejar una empresa. Perfecto. Pues, Hilde, por ejemplo. Hombre, yo creo que el concepto de marca personal es fundamental a la hora de ser desarrollado en este sector, ¿no? Y si uno puede conseguir hacerse un hueco en el mercado a través del desarrollo de su marca personal, por supuesto que sí. Es más, si es bueno desarrollando su marca personal, conseguirá hacerse un hueco en el mercado. Como no lo va a conseguir, es si no es capaz de desarrollar una identidad digital. Lógicamente no es fácil ni rápido, pero sí es fundamental. Creo que cualquiera que aspire o que actualmente se dedique a estos menesteres debe cuidar muchísimo su perfil, tanto o casi como si fuera el de la marca para la que aspira a trabajar, porque al fin y al cabo lo que se ve de nosotros es eso que vendemos, es eso que transmitimos. Si transmitimos capacidad de trabajo, creatividad, innovación, constancia en nuestros perfiles sociales, es lo que van a ver las empresas de nosotros, con lo cual vamos a tener ya mucho ganado a la hora de ofrecer nuestros servicios o de desarrollar nuestras labores en ámbito de redes sociales, ¿no? Bien, y Arguiñe, tu punto de vista. Bueno, pues yo coincido con todo lo que han dicho y al final una persona que es community manager, se considera community manager, todos los perfiles que tengan en las redes sociales, los blogs que escriben, a las empresas, ¿no? Entonces hay que ser muy activo, hay que participar en todas las que se pueda y demostrar que tú vales, ¿no? Y que sabes gestionar tu marca personal y que te logras posicionar, que interactúas con los demás, que generas debate. Entonces es estar presente ahí. De acuerdo, pues creo que así ya podemos terminar con este debate, con esta segunda experiencia, este segundo encuentro de comunicación organizado por SBP, Comunicadores Asociados, y solo agradecer personalmente la participación tanto a Arguiñe Alonso, a Hilde Cortés, a Juan Carlos Mejía Llano y a Vicente Fernández de Dobadilla por participar con nosotros y con SBP en estos debates, ¿no?, que estamos organizando ya el segundo. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias a vosotros. Gracias. No hay nada más. Muchas gracias a todos. Si no hay nada más, Dimple, agradecer la participación y el seguimiento también desde las redes sociales, ¿verdad? Si no fuese por ti, yo me olvidaría. Exacto. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, tanto vía Twitter como vía YouTube. Disculpad, si va todo bien, sí. El directo, vamos. Que muchísimas gracias a todos los que habéis participado con el hashtag SBP Hangout o el hashtag CM, y sobre todo los que nos habéis seguido en YouTube y nos habéis pasado todas vuestras preguntas vía YouTube. En breve, el próximo mes, tendremos otro debate online y os avisaremos. Así que muchas gracias de nuevo. De acuerdo, bueno, pues cerramos la conexión vía Madrid, vía Cádiz y vía Medellín. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima.